elecciones. De manera muy temprana, ya a las 7 de la tarde se sabía el resultado, y como ha sido una tradición republicana, democrática en Chile, conté con el saludo de la candidata Janet Jara en los primeros momentos por teléfono, y después presencialmente ella tuvo la gentileza de ir al lugar donde nosotros estábamos a felicitarme por el triunfo y desear también que al próximo gobierno le vaya bien. Como hemos señalado, un gobierno tiene que tener oposición. Nosotros hoy día tenemos una mayoría importante, que no es una mayoría del Partido Republicano, no es una mayoría de José Antonio Kast, sino que es una mayoría por Chile. Y hemos tratado de dejarlo claro en todos los lugares de que hoy día yo soy presidente de todos los chilenos, que va a ser sin exclusión, va a recibir todos los apoyos que se puedan, contando siempre de que va a haber una oposición, y que es muy necesaria para el control de la gestión de cualquier gobierno, tener una oposición que esperamos que sea propositiva. Entendemos que hay situaciones que no vamos a compartir plenamente, pero están en su derecho de hacerlo, y esto se resolverá siempre de manera democrática en los proyectos de ley que presentemos en el Parlamento. No tenemos temor de ninguna discusión, creemos que tenemos muy buenas ideas para presentar, no tenemos ningún problema en las manifestaciones, en la medida que las manifestaciones públicas sean tranquilas, ordenadas y sin destrucción de bienes públicos. Para nosotros es muy relevante la relación con Argentina, y por eso decidimos que nuestra primera visita fuera a Argentina, país con el cual tenemos la mayor frontera que con todos nuestros vecinos, está Perú, Bolivia, pero claramente Argentina compartimos una frontera enorme, y podemos potenciar la relación comercial, económica con Argentina de una manera nunca antes vista. Y por eso le agradecemos tanto al ministro de Economía, Caputo, que también nos haya recibido, junto con su equipo de trabajo, y después nos recibió el presidente Javier Milei con su canciller, que ha sido también una reunión muy fructífera, muy de proyección, y estamos ahora en una comida que también, o sea, un almuerzo que es muy relevante para nosotros, que es con el mundo privado. Agradecerle a quienes lideran las dos organizaciones empresariales más grandes de Chile, empresas y sector bancario, que nos acompañaran con tanta generosidad, porque claramente las agendas de todos ellos son muy intensas, y que se coordinara todo esto para dar una señal clara de que nosotros necesitamos integrar todo lo que es el comercio entre Argentina y Chile. Es fundamental. Nosotros tenemos una salida hacia el Asia-Pacífico mucho más cercana a los límites de la cordillera argentina. Esperamos que puedan desarrollar con fuerza su línea minera. Ustedes son muy fuertes en agricultura, en ganadería, pero ahí hay muchos recursos que podrían colaborar a superar la pobreza de aquellos ciudadanos en Argentina que todavía la sufren, y también podría colaborar mucho en que nosotros le prestemos un servicio importante de infraestructura y logística para poder también mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Es muy relevante esta reunión para nosotros, y hay mucha proyección en el tema social, económico, cultural, que podría levantar el ánimo, la esperanza de nuestros países. Los temas principales que tratamos con el presidente de la República, Javier Milei, son temas de desarrollo económico, temas de seguridad, temas de migración, que han afectado gravemente a nuestra nación, una nación que tenía un nivel de desarrollo importante, lo cual lo hacía atractivo para muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía, y que las personas que viven ahí no tienen destino. Por lo tanto, la migración de Venezuela a Chile fue muy alta, porque era el país que económicamente estaba más estable, tenía un sistema de salud razonable, tenía un sistema educacional también bastante bueno, teníamos capacidad de tener viviendas y teníamos seguridad. Todo eso, cuando usted recibe una migración que sobrepasa el 11 o el 12% de población migrante en un país, le hace mucho daño a los habitantes del país, y también le termina haciendo mucho daño al inmigrante. Y eso se da, esa migración sur-sur, por las condiciones económicas que nosotros logramos, que a diferencia de otros países no eran una opción válida. Pero lamentablemente muchas de esas personas entraron, como nosotros decimos, por la ventana y no por la puerta.
Nosotros no tenemos ningún problema en recibir a las personas que se van a trabajar con un contrato estable, que se identifican en la frontera, pero esta inmigración hoy día nos tiene con más de 300.000 personas de los más de 2 millones de migrantes en situación irregular. Y lo que hemos planteado también a distintos presidentes en ejercicio es que necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países. Hemos encontrado muy buena acogida en conversaciones que he podido tener con distintos países de Sudamérica y estamos confiados en que de aquí a que yo pueda asumir la presidencia de la República el 11 de marzo, tengamos muchos temas con un preavance para poder dar señales claras el primer mes de gobierno. Y ahora abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Buenas tardes, Nicolás Gallardo de CNN Radio y de MDZ. Dos preguntas concretas, presidente. Por un lado, de lo que ha hablado con el presidente Milei, ¿cuándo se ha acordado un nuevo encuentro para formalizar algunos de estos principios de entendimiento en términos mineros y comerciales? Y la otra, que seguramente va a ser válido otras preguntas vinculadas, José Luis Daza, actual secretario de Economía de la Argentina, ¿va a ser su próximo ministro de Hacienda? ¿Eso está confirmado? Gracias. Bueno, en relación a próximas reuniones con el presidente Javier Milei, hoy día no tenemos una agenda de nuevas reuniones con el presidente. Esa no quiere decir que no se vayan a hacer, se pueden hacer. Nosotros nos conocemos con el presidente Milei hace bastante tiempo, hemos compartido foros internacionales, él ha visitado Chile, yo he visitado Argentina, por lo tanto tenemos una muy buena relación anterior a esta situación de que yo fui electo presidente de Chile. Pero hemos concordado que en la medida que nosotros vayamos nombrando a los ministros del ramo, que no va a ocurrir antes de mediados de enero, nosotros, una vez que eso ocurra y haya una preinstitucionalidad por el lado chileno, ya puedan realizar intercambios para conocer los antecedentes de los distintos temas que a ambos nos interesan, pero eso va a ocurrir una vez que estén nominados previo al juramento, nominados, no se hayan asumido el cargo, y eso es a mediados de enero. Y respecto de los distintos ministros, si usted me consulta por José Luis Daza, con quien tengo una amistad profunda y de larga data, al menos de la segunda vuelta de la campaña del año 2021, porque él también tuvo la gentileza de haber trabajado por otra candidatura presidencial, pero el primer día, cuando yo pasé a la segunda vuelta, él se puso a disposición, igual que todos los equipos que trabajaron con Sebastián Sichel, para poder colaborar con nosotros. Y eso se mantiene. Y muchas de las cosas que nosotros estamos planificando, claramente yo por amistad, no por ninguna relación formal, algunas cosas uno, claro, le pregunta a los amigos que entienden. Que de eso se deduzca que él va a tener una representación o un cargo en el próximo gobierno, falta aún. Pero que él nos puede ir señalando líneas de trabajo, orientaciones, por supuesto. Si se logra concretar algo, nosotros se lo vamos a comunicar oportunamente en el momento adecuado, que también va a ser a mitad de enero. José Antonio Caz, presidente electo, usted en campaña hizo esta cuenta regresiva, que le quedan 98 días a los migrantes y iba descontándolo. Primero, esto puede ser luego una cuenta progresiva. Una vez que usted asuma la presidencia, y se le puede decir, presidente, van 30 días y sigue habiendo 300.000 migrantes, presidente, van 2 meses y así sucesivamente. Usted dice que ha conversado con el presidente Milei y con otros mandatarios la idea de poder establecer esta suerte de corredor humanitario para que eventualmente los ciudadanos venezolanos que están en condición irregular en Chile puedan migrar de regreso a su país. Eso depende de 2 factores, de la anuencia de los presidentes que quieran participar de este corredor y de la situación que pase en Venezuela. ¿Qué avanzó hoy día con el presidente Milei en ese sentido? Bueno, decir que nosotros, y lo dije en el discurso de cierre, no somos capaces de hacer magia. Hemos sido muy claros en señalar el plazo que queda hasta que yo jure como presidente. Y lo que hemos señalado es que aquellas personas que están en situación irregular, aquellas personas que están prófugas de la justicia, aquellas personas que están abusando de los cargos públicos, tienen que tomar en cuenta que una vez que eso ocurra, van a cambiar las condiciones. A los prófugos les decimos, si no se entregan antes de que yo asuma, y los tenemos que buscar, y tenemos que gastar recursos en buscarlos para que cumplan la condena que ya está establecida, todo lo que nosotros gastemos es en perjuicio de ellos, porque no van a tener ningún beneficio penitenciario una vez que entren.
y eso lo estamos advirtiendo, y tendremos que hacer las modificaciones legales en caso de las modificaciones del reglamento penitenciario, pero que tengan claro que no hay ninguna posibilidad de pensar que ellos se van a rehabilitar si no se entregan. En el caso de los supuestos funcionarios públicos que están ocupando cargos y no producen ningún beneficio a los chilenos, les decimos también que ojalá dejen el gobierno para que no se expongan a que sean identificados frente a la opinión pública como las personas que no están haciendo nada. Si hay alguien que solo hace informes, que no ha mejorado la calidad de vida a nadie, nosotros solo vamos a decirle a la ciudadanía: mire, este señor lleva aquí 3 años haciendo informes que nunca le han generado un peso a usted, pero todos sus impuestos le generan el sueldo a él. Él verá qué quiere hacer. Nosotros vamos a respetar siempre la ley y las normas establecidas, todas. Pero la transparencia es absolutamente necesaria, y eso es lo que ha demostrado la autoridad contralora al develar que un número no menor de miles de personas abusaban del sistema de salud, tomaban una licencia que era pagada por todos los chilenos y se iban de vacaciones. Eso que hizo la autoridad contralora lo puede hacer cualquier autoridad. Y respecto de los migrantes, nosotros esperamos que el actual gobierno tome medidas en el asunto. Hoy día que ya no está el debate presidencial, donde había una diferencia clara y evidente entre la propuesta que hacía la candidata Janet Jara de regularizar o de empadronar, o dependiendo de lo que se decía en cada debate. Nosotros nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar 300.000 personas y más, porque son más de 300.000, porque es evidente que no hay capacidad para hacer eso. Por eso la invitación es que si alguien quiere algún día volver a Chile y que está en situación irregular, tome sus cosas, todas sus cosas, se vaya y después postule a ingresar de nuevo, pero con todos los papeles en regla, con su contrato, con su pasaje de ida, su pasaje de regreso, como corresponde. Si no lo hace, en algún minuto esa persona se va a encontrar con la autoridad. Puede ser en un control de tránsito, puede ser en un establecimiento de salud, puede ser en un establecimiento educacional, y el día que él se tenga que presentar frente a alguna autoridad del Estado, en ese momento nosotros le vamos a decir: usted tiene que partir. La diferencia es que esa persona que nosotros le digamos tiene que partir, no va a volver a entrar nunca más en Chile. Por eso es un aviso anticipado, para que tomen las medidas adecuadas. Esperamos que el gobierno actual haga lo que nosotros hemos hecho en un día, que es hablar con los presidentes de los distintos países sudamericanos, incluido Bolivia, incluido Perú, incluido Ecuador, incluido Argentina. Me falta todavía hablar con el presidente de Paraguay, he hablado con el presidente de Panamá, he hablado con el presidente de Costa Rica, he hablado con el presidente de El Salvador, y todos tienen clara conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible de que se mantenga. Por lo tanto, cualquier gestión que se haga para que el señor Maduro deje un cargo que está ocupando ilegítimamente hoy día, porque digamos también que se sometió el país a una elección democrática, libre, no sé si tan informada como debería ser, y él la perdió. Y la mejor manera de demostrar que no la hubiese perdido es haber mostrado las actas. Y claramente todos los ciudadanos votaron en contra de él. Por lo tanto, le pedimos al gobierno actual que genere todas las condiciones para que eso se pueda realizar. Y creo que el presidente Boric, con el cual también tuve una reunión, está bien dispuesto. Pero lo que es necesario es que su canciller, su ministro del Interior, su ministro de Seguridad, actúen en consecuencia. Y también será el ministro de Hacienda y el ministro de Economía que le presenten. Yo entiendo que el presidente no puede resolverlo todo, pero para eso tiene equipos de trabajo que tienen que buscarle soluciones. Presidente, ¿qué tal? Yo quería volver al tema de Daza, principalmente porque acá en Argentina, en una entrevista, el ministro Caputo reconoció de que efectivamente, dice, obviamente que el presidente Kast le ha ofrecido algo, y dice que él va a tener que tomar una decisión en el fondo. Usted ya le ofreció, y que la posibilidad existe, ¿usted le ofreció el cargo de ministro de Hacienda? Nosotros hemos conversado, ¿y existe esa posibilidad? Nosotros hemos conversado, y por eso le señalaba que tenemos una amistad que se fue forjando a partir de la segunda vuelta del año 2021. Cuando yo viajé a Estados Unidos y conocí JP Morgan, conocí Goldman Sachs y otras oportunidades que he ido también, él nos ha acompañado en todas esas ocasiones. Ha sido muy público las reuniones con el Council of America, con distintas instituciones donde nosotros lo único que buscábamos era darle certezas
a los grandes inversionistas que llegaran a Chile. Y quien nos abrió la puerta fue precisamente José Luis Daza. Algunas de esas actividades que realizamos allá fueron mal interpretadas, porque se decía, ¿a qué va? Bueno, íbamos precisamente a decirle a todos los inversionistas que en Chile había estabilidad. Y esa estabilidad, sí, pero esa estabilidad se generó porque empatamos el Senado. Ese fue un esfuerzo de los republicanos para darle estabilidad al país. Y de ahí viene la conversación. Y sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza, a personas como ya están, como Jorge Quirós, y a otras personas más con las cuales estoy conversando? No solamente personas que están en Chile, personas que están en otros países también, la posibilidad de recuperar lo que los chilenos esperan, la esperanza de mejorar la calidad de vida, la esperanza de vivir tranquilo, la esperanza de la calidad de vida que pase por una buena calidad de la educación, por una buena atención en salud, por poder soñar de nuevo con la vivienda propia, lo que ustedes conocen muy bien. Por lo tanto, hay que tener algo de paciencia y decir que todo va a estar bien. ¿Y existe la posibilidad? ¿Existe la posibilidad? Todas las posibilidades están abiertas, pero como usted bien dijo, pasa por una decisión personal que no es mía. ¿Qué tal? Bueno, le dije sí, perdón, para que no atribuyan, porque hay mucha ansiedad en la prensa para definir los cargos en los cuales va a ir una persona. Y les pido que esa ansiedad no se salga publicada en todos los medios, porque lo más probable es que algunas de esas publicaciones no vayan por la línea acertada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Ulises Lencina, el corresponsal de Radio Cooperativa de Chile. Quería consultarles una situación que cada vez que se produce un cambio de gobierno en Chile vuelve a la luz pública. Hoy hay un pronunciamiento de la UDI en tal sentido, y es la situación de Sergio Galvarino Apaolaza Guerra, quien tiene asilo político aquí en Argentina. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer en tal sentido su gobierno, señor Katz? Para nosotros esta es una situación que sigue, es una herida abierta. Usted sabe que el único senador en ejercicio asesinado en democracia fue Jaime Guzmán. Jaime Guzmán no solamente fue profesor mío, fue amigo mío. Él tenía claro que algo iba a suceder cuando hizo un discurso en el Parlamento, y por eso le solicitó a otros miembros del partido que ese día no hablaran, no hicieran discursos, y que el discurso lo iba a hacer él, y que eso podía traer consecuencias serias y graves. Él estaba consciente de la situación y se cumplió algo trágico, que lo asesinaron a la salida de un centro universitario donde él estudió, donde él hacía clases. Era un hombre demócrata, ganó democráticamente un cupo en el Senado, y los terroristas lo asesinaron de una manera artera y planificada. Varios de los que cometieron ese asesinato están en libertad, y eso para nosotros no corresponde. Nosotros no vamos a pasar a llevar ningún tratado internacional, ninguna ley, y hoy día lo que ocurre es que Argentina tiene que resolver en algunos procesos cuál es la situación. Entonces, nosotros lo que esperamos es que se cierren esos procesos para que no haya un choque entre resoluciones de tribunales internacionales y tribunales locales. Nosotros no queremos generarle un problema a Argentina, pero sí esperamos que en algún minuto el señor Apaolaza cumpla su condena, o sea, sometido a proceso como corresponde, entregue los antecedentes ante una justicia que le garantizamos que es una justicia imparcial, una justicia que ha hecho resoluciones importantes en nuestro país. Nadie tiene que temerle a la justicia, y si hay alguna duda de su actuación o no, tienen que resolverle los tribunales correspondientes, y esos tribunales están en Chile. Quería preguntarle por el tema migratorio nuevamente. Nos tocó como equipo estar hace muy poquito en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y escuchábamos muchos testimonios de venezolanos que intentaban regresar a su país y que están teniendo tremendos problemas porque no los dejan ingresar. Y si los dejan ingresar, les imputan cargos realmente insólitos y se pueden ir presos, y les ha pasado a varios. Por lo tanto, por mucho que usted gestione un corredor humanitario y logre acuerdos con todo el camino, su relación, al menos en los dichos, con Petro, Colombia, y con Venezuela, que sabemos Maduro, es más que indicado. El corredor humanitario con un tapón no va a servir. ¿Qué va a hacer? Yo espero que todos los organismos internacionales y todos los países que dicen respetar las políticas internas de cada país cumplan. Y las reglas internas de Venezuela son claras. Hubo una elección democrática y alguien se la robó.
y ese es el señor Maduro. Él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudo presidente de esa nación. Por lo tanto, esto requiere un acuerdo internacional que es evidente. Se robaron una elección. ¿Qué dicen los organismos internacionales? Pero la presión y los organismos internacionales no han sido capaces de sacarlo. Ahora bueno, tendrán que ponerse de acuerdo. ¿Usted apoya o apoyaría una intervención de Estados Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero que somos víctimas del terror que implica tener una dictadura. Lo mismo que usted señala, ¿por qué no le interesa dejar entrar a 8 millones que han tenido que huir? Porque socialmente, económicamente no lo resiste, a él le conviene más extranjeros, o sea, compatriotas de él que están viviendo en el extranjero y remitan remesas. Bueno, hasta las remesas de los irregulares no van a llegarle más. Pero apoya entonces si es que está Estados Unidos. Nosotros somos claros en esto, nosotros no vamos a intervenir nosotros en una situación como esa porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas, una situación puntual generada por un narcodictador. No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo. A propósito de Milei, ¿se comprometió Javier Milei en ir a su cambio de mando? Eso es algo que tendrá que resolver la presidencia de Argentina de acuerdo a sus ¿no es cierto? Temas internos, y eso lo conversará el encargado de protocolo que tenemos nosotros hoy día, que es Jimmy Sinclair, con los distintos cancilleres en su momento, y tengo claro que si él por alguna razón no pudiera ir, nos apoya completamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Katz. Mi nombre es Javier Lozano, de Canal Todo Noticias. Usted refirió hace un rato que lo conoce al presidente Milei de hace muchos años, que tiene una buena relación, y quería preguntarle si espera estrechar esa relación como políticas de Estado, en economía, en migraciones, en seguridad, como ha dicho, y me gustaría saber cómo usted vio la relación en estos 2 años de la presidencia de Milei con el presidente Boric, si estos puntos que yo le menciono se pueden mejorar y si fueron buenos o malos. Claramente la relación Chile-Argentina se ha mantenido a nivel diplomático. Yo he podido conversar con el embajador de Argentina en Chile y hemos tenido coincidencias en temas que son beneficiosos para nuestra nación, también para Argentina. Hoy día fui recibido en el aeropuerto por el embajador chileno en Argentina y lo valoro mucho. Él es el representante de nuestro presidente acá, por lo tanto las relaciones diplomáticas y comerciales se han mantenido. Hay otras situaciones que podrían mejorar, sí, pero el presidente Boric vino al cambio de mando del presidente Milei, lo cual se valora. Por lo tanto, hay situaciones que pueden ser de índole más de relaciones humanas, ¿no es cierto?, entendibles, nadie tiene que ser amigo de todos, pero las relaciones diplomáticas y las comerciales se han mantenido. Pero eso hoy día va a cambiar radicalmente y se va a potenciar todo lo que son las relaciones económicas, sociales, no integración, pero colaboración en términos de seguridad. Nosotros tenemos problemas de crimen organizado, tenemos problemas de terrorismo, tenemos una frontera muy grande que tenemos que garantizar que sea segura. La ex ministra Bullrich anticipó ciertas situaciones que no fueron bien recibidas en Chile en su momento, pero que no sean bien recibidas no dice que no sean ciertas. Han habido cambios a nivel internacional que van a permitir un diálogo más fluido con el país de Bolivia, por ejemplo. Una cosa que no dependía de nosotros, pero claramente se puede mejorar el tema de la seguridad, el tema de intercambio comercial con Bolivia, cuando hay un interlocutor que tiene interés en superar la pobreza, más allá de las reivindicaciones históricas que tiene cada país, que son legítimas. Pero lo más importante, creo que le preocupa a cualquier gobernante, es la calidad de vida de sus compatriotas. El presidente Paz vivió en Chile, en una situación muy dura, porque su padre ha sido exiliado de Bolivia, pero aprendió a conocer lo que es Chile, y eso también ayuda y facilita mucho el diálogo.
Sí, presidente electo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le quería preguntar por dos definiciones que tiene que tomar probablemente antes del 11 de marzo. Una de ellas es saber si es que finalmente tomó una decisión sobre si apoyar o no la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas de la expresidenta Michelle Bachelet. Cuando conversó con ella el día domingo, su equipo de prensa dijo que habían conversado. ¿Se va a reunir con ella? Saber eso. Y dos, si es una opción real, nos puede contar que usted viva en el Palacio de la Moneda en su mandato. Sí, hablé con la presidenta Bachelet. Ella tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y quedamos de acuerdo en tener una reunión. En algún minuto, espero que sea antes de Navidad. Y creo que va a ser muy importante que nos podamos reunir y conversar sobre lo que es lo mejor para Chile. Tanto ella como el presidente Eduardo Frei y lo que pude conversar con el presidente Boric saliente tienen la misma preocupación de que a Chile le vaya bien. Más allá de las diferencias que hayamos tenido, creo que comienza un nuevo ciclo en cómo ver y cómo enfrentar los desafíos que hoy día tenemos en Chile, más allá de las diferencias que hayamos tenido. Mi reunión con el presidente Frei antes de la elección no fue para pedir su apoyo político, fue para que él nos dijera cómo nosotros podemos potenciar nuestra relación con Asia-Pacífico. Mi reunión con la presidenta Bachelet va a ir en la misma línea, cómo nosotros con una expresidenta tan relevante como ella, insisto, más allá de las diferencias, podemos potenciar nuestra relación internacional. Y lo mismo con el presidente Boric. Por lo tanto, me voy a juntar con ella y después esto también tendrá que ser objeto de análisis. La resolución no tiene que ser inmediata. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a escuchar todos los antecedentes. Yo soy una persona, algunos dicen, este señor no es capaz de llegar a acuerdo en nada. Pero si alguien me explica por qué y cuál es la razón y cómo beneficia eso a Chile, yo siempre voy a estar dispuesto a escuchar. Si lo que no corresponde, es decir, que no porque no. Nosotros en los acuerdos a los cuales nos hemos negado firmar es porque creemos que no hacen bien a nuestra patria, a lo que viene. Y eso implica primero escuchar, después contraargumentar, y si a mí o a nosotros como partido no nos convencen, bueno, déjenos en libertad. Por lo tanto, eso va a ocurrir. Y respecto de lo segundo, claramente nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en la moneda. Han habido discusiones respecto de si uno puede vivir en un momento histórico. Yo le puedo decir que ya hay dentro del Palacio mucha gente que vive ahí, partiendo por la Guardia de Palacio. Si a mí me dicen que no puedo tener una habitación como la que yo pudiera aportar yo, bueno, no tengo problema en dormir en el tercer piso. Pero si puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor y puedo llevar mis cosas, porque hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Esa es mi voluntad. Eso, muchas gracias. Última pregunta, gracias. Que se llama la Casa de la Moneda y es históricamente el lugar donde vivían los presidentes de la República. Yo vivo a más de 1 hora y media de la Casa de la Moneda. Yo no voy a arrendar una casa especial para generarle más gasto al Estado. Creo que si hay una casa y hay un recinto razonable, yo no pido lujos. Yo no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama, soy capaz de hacer muchas cosas, soy autosuficiente. Y creo que esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles. Hoy día no tenemos holgura fiscal. Entonces, si yo comienzo a remodelar un lugar, empiezo a gastar en mí, creo que no corresponde. Nosotros, si tenemos un par de habitaciones donde podemos instalarnos con la vía, no tenemos problema. Nuestros hijos, gracias a Dios, ya no están con nosotros en la casa. Por lo tanto, que nadie crea que vamos a ocupar la mitad de la casa presidencial con mis 9 hijos y mis 4 nietos. No es así. Muchas gracias.